Y vamos a leer el versículo 2 para iniciar. Gloria a Jesús. Y vamos a estar hablando acerca de el desafío para la iglesia de hoy en el avivamiento de Josías. Y voy a usar un relato que impacta. ¿Por qué? Por varias razones. Y es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Dice la palabra del Señor: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. El pueblo de Israel había pasado etapas difíciles como nación, como pueblo de Dios, de mano en reyes, en jueces, que no caminaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Y en el tiempo de Salomón, el reino estuvo unido. Pero cuando Salomón muere, el reino se divide: el reino del norte, el reino del sur. Judá y Benjamín se unió a la tribu de Judá, y luego el resto de las 10 tribus, el reino del norte. Y Jeroboam I dividió el pueblo de Israel y establecieron en Betel el centro de adoración pagano, porque Jeroboam I les hizo a los del pueblo de Israel imágenes de Baal y de Acera, y les dijo: he aquí vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo lo creyó e hicieron de Betel el centro de la adoración, reemplazando la verdadera adoración que Dios dijo: yo habitaré en Jerusalén. Jerusalén es el lugar en donde Dios aceptaría la adoración del pueblo. Allí se había erigido el templo. Sin embargo, hubo una división. Después de esa división, hasta Josías, pasaron varios cientos de años, quizás 300 años después. Josías se levanta. Josías no había tenido el ejemplo que nosotros muchas veces tenemos a nuestro alrededor. El abuelo de Josías era Manasés, y Manasés había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés llenó Jerusalén de ídolos, y todos a sus alrededores erigió altares a los ídolos. La Biblia dice que sacrificó a sus hijos a Moloc y llenó de extremo a extremo la ciudad de Jerusalén de sangre inocente. Fue el reinado más grande que hubo. 55 años gobernó sobre Israel en Jerusalén. Cuando muere Manasés, toma la corona Amón, y Amón hizo lo malo conforme a su padre Manasés. Note bien, no hay ejemplo, no hay un legado de Dios, no hay nadie que buscó a Dios. El sacerdocio se había prostituido, siguiendo y adorando a los ídolos. No había nadie de dónde agarrarse. Pero el reinado de Amón fue relativamente corto. Solamente gobernó 2 años. Y en su casa
los siervos de él lo asesinaron. Los hijos del pueblo se levantaron y asesinaron a todos los siervos de la casa de Amón, de la casa del rey. No había otro para tomar el reino más que Josías, el hijo de Amón. Y Josías tenía apenas 8 años de edad. Tomó el reino. Pero pasados 8 años, a los 16 años, a los 8 de su reinado, comenzó a buscar a Dios. La Biblia dice en ese versículo que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, según su padre. Mire, tomó el mejor ejemplo. Se fue mucho más para atrás y tomó el mejor de los ejemplos de los hombres, de los reyes que había gobernado Judá. Agarró al mejor, no al peor. A veces la gente se fija en el peor ejemplo. Pero Josías, para poder triunfar y para poder servir a Dios, tomó el mejor de los hombres, a David, y caminó conforme el camino de David. Pero Josías superó gigantemente a David. Y después le vamos a decir por qué, vamos a aprender por qué. El pueblo de Israel había sido destruido por los asirios y habían sido llevados cautivos a Siria. Judá se quedó, pero Judá estaba debilitado porque estaba siendo influenciado por la cultura y por la religión de las naciones paganas. Recuerden que Manasés dejó hundido el país en la idolatría. Su hermano Israel, el reino del norte, y Judá hicieron mucho más mal que las naciones que habían estado allí antes, que Jehová había sacado por causa de sus pecados. Ellos habían hecho mucho más mal que las naciones. Pero dice la palabra del Señor que Él comenzó a limpiar Jerusalén. Buscó al Señor. Tomaron el dinero del templo y comenzaron a arreglar, a reparar el templo que había sido destruido. Note que Josías toma el reino en crisis. Toma el templo destruido, básicamente, en escombros. Y él comienza a edificar la casa de Jehová que había quedado destruida. Los sacerdotes se habían dedicado a adorar a Baal. Muy pocos estaban por ahí en los barrios de menos influencia y popularidad que estaban todavía sirviendo al Señor. Pero las voces y el ruido era mayor de la idolatría que gobernaba Israel y Judá en este momento. Pero hay algo que pasa. Mientras Josías está reparando, el sacerdote, el sumo sacerdote de ese tiempo se llama Hilcías. Hilcías se encuentra, él dice, hemos hallado el libro de la ley de Moisés. Posiblemente encontró Deuteronomios. Él dice, hemos encontrado el libro. Si usted lo quiere leer, el versículo 8, capítulo 22, versículo 8, y dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Muchos años había pasado el libro en la casa de Jehová. Se puede perder la Biblia en la misma casa. Ellos en realidad, el libro estaba allí, solamente que se habían descuidado de la palabra de Dios. Hilcías, el sumo sacerdote, que se debía a quien debía de encontrar el libro, encontró el libro y se lo dio al escriba Safán. Y Safán
le dijo: hemos hallado entre los escombros, le dijo al rey, hemos hallado entre los escombros el libro de la ley. Y se lo leyó al rey Josías, un joven de 16 años. Es un gran desafío. Nosotros a veces oímos la palabra de Dios y no nos conmueve, no nos causa nada. Un joven que podríamos decir, ese joven no le pone importancia a la palabra de Dios, es joven en la vida de pecado, de locura. Pero aquel hombre, y nótelo bien, una persona que quiere tomar en serio a Dios, que toma en serio a Dios, va a tomar en serio lo que Dios dice. Y la palabra del Señor dice que Josías, cuando escuchó la ley de Dios a través del escriba Safán, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Qué significaba rasgarse los vestidos? Significaba de que estaba descubriendo su alma delante de Dios, estaba conmovido por lo que había escuchado, por el juicio. En Segundo de Crónicas, en el capítulo 34 y 35, encontramos el mismo relato, pero aquí añade que dice que Josías rasgó sus vestidos y lloró delante de Jehová, su Dios. La reacción, lo que produjo la palabra de Dios. Cuando oyó los juicios pronunciados allí, dijo: quiero que vayan, le dijo al sumo sacerdote Hilcías y a Safán, levita, vayan a preguntar por mí a Jehová, ¿qué vamos a hacer? Y aquí encontramos, hermano, algo muy importante. Él no solamente se conmovió y lloró, y a veces nos quedamos solamente con el llanto. Nos quedamos solamente con el llanto y la emoción de un momento, pero se acabó todo. Cerramos la Biblia y dejamos que se empolve otra vez hasta otra pequeña emoción que tendremos en el futuro. Pero no, Josías dijo: vamos a investigar qué es lo que Jehová dice respecto a esto. Y aquí es donde aparece una profetisa llamada Hulda. Usted puede decir: bueno, ¿y quién es esa Hulda? No la conocemos. Los profetas contemporáneos de Josías eran 3 profetas destacados en la Biblia: Jeremías, Sofonías y Habacuc. Estos son profetas que se conocen. Era un mensaje para toda una nación, Jeremías, pero eran profetas inalcanzables en ese momento. Y aquí es cuando entra la gente que no es conocida, la gente que no tiene fama, la gente que no tiene nombre, la gente que se mantuvo con Dios, siguiendo al Señor. Y el relato de eso dice que ella vivía, estaba viendo en algunas versiones, en el segundo barrio, en el segundo nivel de categoría de Jerusalén. Vivían allí los sacerdotes, porque su esposo era el que protegía, el que cuidaba las vestiduras de los sacerdotes. Se fueron a Hulda, no a un profeta conocido, a Hulda, una profeta desconocida, una mujer desconocida, pero que no se había pervertido, porque el sacerdocio se había pervertido, los hombres se habían pervertido, y ahora solamente estaba una mujer que servía a Dios y se mantenía fiel a Dios. Y les dijo: todo lo que han leído es cierto, Dios trae juicio, pero también vayan y díganle al hombre que los envió, al rey Josías, díganle: por cuanto tu corazón
se humilló y se rasgó los vestidos y lloró delante de Jehová, yo también lo iré a él y tendré misericordia de él. Por causa de él no vendrá destrucción sobre esta ciudad, como está escrito en el libro. Dios está diciendo: por cuanto escuchó mi voz, por cuanto oyó mi palabra, yo también he oído su voz. Yo también lo he escuchado. Muchas veces nosotros no damos prioridad a esas cosas. A veces pensamos que Dios no observa. Pensamos que Dios pasa por alto nuestro llanto. El llanto es el desgarro del alma. Cuando el hombre desgarra su corazón delante de Dios, Dios por alguna razón especial puso nuestros sentimientos. Jesús lloró en muchas ocasiones. La Biblia dice que Ana lloró en el templo amargamente. El sacerdote malinterpretó y dijo: mujer, disipa tu vino. Ella dijo: no, varón de Dios, yo soy una mujer quebrantada, he clamado a Jehová por un hijo. Dios respondió el clamor de Josías, porque él rasgó sus vestidos y escuchó la voz del Señor, oyó la voz de Dios. Ahora vamos a algo importante en la palabra del Señor. Dice la Biblia en el capítulo, en Segundo de Reyes, capítulo 34, versículo 4 al 7. Quiero que veamos. Gloria a Dios. Dice el verso 4: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió Judá y a Jerusalén. Asimismo hizo, el verso 6, en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. No se quedó en llanto, no se quedó en el remordimiento, no culpó a los reyes anteriores de él, tampoco evadió la responsabilidad. Su arrepentimiento lo llevó a la acción. Y aquí es donde quiero, hermanos, que nos detengamos unos segundos. Muchas veces confundimos el arrepentimiento con llantos en un servicio, entre comillas, de avivamiento, porque no existen esos servicios de avivamiento. El avivamiento es cuando un hombre y una mujer se entregan a Dios, no solamente el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. El avivamiento no está en un servicio, el avivamiento está en el corazón de los hombres y mujeres que se atreven a caminar con Dios en todo momento, que llevan la gloria de Dios al trabajo, que llevan la gloria de Dios a la escuela. Se arrepintió, accionó. ¿Qué hizo? Quemó las imágenes, quemó los altares que habían sido erigidos para la idolatría. Lo quemó, se deshizo de ello. El arrepentimiento no nos deja con los ídolos viejos. Se deshizo de todo, los quemó delante de Jehová, los hizo pedazos
completamente. Y podemos ir de nuevo a Reyes, segundo de Reyes, capítulo 22. Ahora, veamos qué es lo que pasó. Quiero que veamos algo interesante. Comenzaron las reformas. Capítulo 23, segundo de Reyes 23:4. Entonces mandó al rey, al sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ahora quiero que veamos unos detalles aquí importantes. Una de las cosas que hizo, dice que tomó los utensilios que habían sido usados para la idolatría. ¿Qué hizo? Los sacó fuera de la ciudad. ¿Qué significa sacar fuera de la ciudad? Había en la ley un registro que todo lo que era inmundo debía de sacarse fuera de la ciudad de Jerusalén para no contaminar la ciudad de Jerusalén. Tenía que sacarlo. Aquí es una división, lo santo, lo profano. Sacarlo afuera de Jerusalén. Luego dice que los hizo polvo, los quemó fuera de Jerusalén y los echó en el campo de Cedrón. Estaba preguntándome, porque no es solamente el primer relato sino que ustedes van más adelante al versículo 6 y también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al lugar del Cedrón, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón. Yo me pregunté, ¿por qué se menciona repetidas veces el valle de Cedrón? ¿Por qué? Cedrón significa en hebreo oscuro, turbio. Y Cedrón era una parte honda donde se desembocaban las aguas negras de la ciudad, y allí se echaban todos los residuos de las cosas inmundas en ese río de Cedrón, en ese valle de Cedrón. Y esto va mucho más allá, significativamente, porque en Juan capítulo 18, versículo 1, Jesús pasó por Cedrón para ir al monte de los olivos, al Getsemaní. Pasó por Cedrón. Cedrón se encuentra entre dos montañas, la montaña del templo y la montaña del monte de los olivos. Y Jesús iba a Getsemaní y tuvo que pasar obligatoriamente por el valle de Cedrón. ¿Qué significa esto? Jesús pasó por el valle de Cedrón, allí se depositaban todas las inmundicias, la idolatría y todo aquello que contaminaba al pueblo de Dios. Jesús pasó por allí al Calvario, porque del huerto se fue a la casa de Caifás, de la casa de Caifás a Pilato y de la casa de Pilato a Caifás otra vez. Jesús llegó al monte y cargó con todos nuestros pecados y llevó allá todas nuestras inmundicias. Por su llaga fuimos nosotros curados. Quitó todo y lo llevó al valle de Cedrón. Pero el versículo que leímos, el versículo anterior, dice que quemó y llevó las cenizas de ellos a Betel.
el versículo que leímos anteriormente. Llevó las cenizas a Betel. ¿Por qué Betel? Betel estaba en el territorio del reino del norte. Recuerden que se había dividido Judá con Benjamín y luego el reino del norte. Y ellos, Jeroboam I, él estableció el culto idólatra en Betel, edificando ídolos, haciéndole ídolos al pueblo y diciéndole: he aquí los dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Y el pueblo se pervirtió allí. ¿Qué hizo Josías? Josías tomó el polvo de los utensilios que se habían usado en los cultos idólatras y los envió a Betel. ¿Por qué a Betel? Porque allí nació la rebelión. Betel era el lugar opuesto a donde Dios había dicho que establecería su nombre. Él va a la raíz, a Betel, donde comenzó todo. ¿Qué significa cenizas? Cenizas significa que han roto compromisos con la idolatría y que allí se acabó totalmente la idolatría en Israel, porque estaba en el lado de Israel. Él derribó. El arrepentimiento va a la acción. Cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? Ya somos salvos por gracia, gloria a Dios. La gracia nos salva, pero la misma gracia que nos salva es la misma que nos transforma. Y cuando nos arrepentimos, no significa que quedaremos de la misma manera o peor. Cuando una persona viene a Jesucristo como su único y salvador personal, esa persona no sigue de la misma manera que era antes. Si era borracho, no sigue borracho. Y si no era borracho, después es borracho, no tiene sentido. Porque la salvación se trata de un cambio interno, de una renovación interna. Y esa renovación interna nos lleva a vivir de una forma diferente.